La palabra enseña en el libro de Juan, capítulo 8, verso 31, hablando Jesús a los judíos, les dice que la verdad los hará libres. Le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, verdaderamente mis discípulos. El que permanece va a ser su discípulo. El que se mantiene firme, el que se mantiene de pie, el que no dobla sus rodillas ante otros dioses ajenos, el que no sigue sus emociones, sus instintos, o no sigue el consejo de los malos, como dice la palabra, sino el hombre que vive bajo los principios y la palabra de Dios, ese es el discípulo, el que lo demuestra, el que se mantiene firme. Dice además, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Creo que todos hemos escuchado ese verso, pero continúa y dice, los judíos le responden, le dice, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús fue muy radical. Les estaba diciendo que ellos eran hijos del diablo, eran hijos del pecado, porque el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Eso les está diciendo. Los está confrontando por su manera de vivir, por lo que ellos hacían, porque procuraban matarlo. Pero más allá de eso, los judíos que se le acercan eran personas estudiosas, entendidas, que tenían educación, eran personas de renombre, eran personas de un estatus económico, social, político importante. Era gente importante la que se le acercaba a él a cuestionarle. Hablando de los judíos, no era gente del pueblo, no era gente que venían de un estrato social bajo económicamente, no venían de un lugar sencillo, digamos, eran gente que tenía economía, que tenía conocimientos, que había estudiado. Ese tipo de gente se le acerca y él les dice, ustedes son esclavos del pecado, ustedes hacen lo que su padre les dice que hagan, lo que oyen de él hacen. ¿Y quién es el padre de pecado? ¿Quién es el padre de toda mentira? Es el enemigo, es Satanás. Él fue muy confrontativo diciéndoles esto a ellos. Ellos querían excusarse diciendo que eran linaje de Abraham. Está bien, pero no demostraban la fe de Abraham, de oír la voz de Dios y hacer lo que él decía. A pesar que eran descendencia de Abraham, no manifestaban la fe, el carácter, la paternidad, el liderazgo, el discipulado que tenía Abraham, porque Abraham era discípulo de Dios, se le revela y todo lo que Dios le hace, le dice que haga, él lo cumplía, lo hacía, a pesar de muchos procesos y muchos tratos que él vive, cumplía lo que hacía Dios, lo que le pedía el Señor. Pero Jesús les dice que ellos no eran ese linaje. Espiritualmente su linaje era el linaje de pecado. Lo que habitaba en su corazón era la mentira, la corrupción, la muerte. Ellos procuraban hacer otra cosa de lo que ellos decían ser. No importa que uno tenga estudios, él les estaba diciendo, no importa que ustedes hayan estudiado, que tengan dinero, que tengan muchas cosas. Si ustedes son esclavos del pecado, si ustedes permanecen en pecado, en esas ataduras, pues no son verdaderamente libres, pues no van a permanecer para siempre, como dice la palabra. El único que permanece es el Hijo, y el Hijo es aquel que se le ha revelado el Padre, aquel que hace la voluntad del Padre, aquel que ha visto y hace todo lo que el Padre dice que se haga. Cuando se te revela Dios y se te revela como Padre, entonces tú empiezas a cambiar tu vida, a transformar tu vida. Empiezas a entender que los principios, la palabra y todo lo que Él dijo no fue para que tú lo tomes como una opción, sino como una prioridad en tu vida, para que tu vida sea transformada verdaderamente todos los días. Todos los días el Hijo busca escuchar la voz del Padre. Todos los días el Hijo busca en comunión, en estudio de la palabra, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de aquel que lo llamó, de aquel que lo predestinó, como dice la palabra. Nosotros hoy en día muchas veces
Somos hijos. La iglesia, la palabra dice que el que ha recibido a Cristo se ha vuelto hijo de Dios, pero la iglesia, hoy por hoy, desea vivir como esclavo, desea ponerse otra vez grilletes, desea ponerse otra vez ataduras, desea volver a ponerse cadenas y vivir en una vida de pecado, porque le da más placer, porque es más rápido, porque es mejor aparentemente, pero eso es la carne. La carne va a buscar ese placer, la carne no busca someterse, la carne no busca obedecer, pero el espíritu es el que busca ser libre. Si el espíritu es libre, el cuerpo es libre, la mente es libre, pero es un proceso continuo donde uno tiene que decidir todos los días ser libre y someterse a esa libertad de Cristo, a vivir bajo su palabra. El hijo pródigo un día volvió en sí y dijo, yo estoy viviendo como esclavo, estoy viviendo como pordiosero, estoy viviendo acá comiendo sobras, cuando en la casa de mi padre hay riquezas, en la casa de mi padre hay herencia, en la casa de mi padre hay banquete. Y cuando él regresa, el padre lo restaura, lo abraza, le hace fiesta. Ese es el Padre que nosotros tenemos, que aunque nos equivoquemos, una y otra vez nos abraza, nos vuelve a llamar. No hablo de un Dios que es complaciente para siempre, sino un Dios que es santo, que es justo, que te da nuevas oportunidades, pero también cuando te da esas nuevas oportunidades, Él quiere que crezcas en madurez, en responsabilidad, en delegarte funciones, en delegarte asignaciones, en delegarte responsabilidades, para que como hijo también seas mayordomo y como dice la palabra, llegado su tiempo, todo lo que es del Padre sea asignado a ti, llegue a tu vida, llegue a tu ministerio, llegue a tu familia, a tu economía, pero uno alcanza ese nivel cuando uno ha entrado en madurez, cuando es el tiempo asignado por Dios, cuando Él ha visto que tú eres verdaderamente confiable y todo lo que tú hagas para Dios va a multiplicar, va a crecer, va a traer alegría, gozo a su corazón porque tú estás viviendo y haciendo lo que dice su palabra como hijo, verdaderamente libre, libre de todo, libre de toda atadura, libre de toda deuda, libre de todo pecado, libre de todo pasado, libre de todo temor al futuro, libre de todo. Esa libertad es la que te puede dar Cristo. Así que permíteme orar en esta hora, en este momento, permíteme orar por ti para que conozcas esa libertad y se te revele Dios como Padre y puedas ser libre de toda atadura. Tal vez algo escondido, algo que solo tú conoces, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón y quiere hacerte libre. Así que ora conmigo ahí donde estás. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido en este momento que tú me puedas hacer libre. Como dice tu palabra, quiero conocer tu verdad, quiero conocer a Cristo, quiero recibirlo como libertador de mi vida, quiero recibirte a ti como Padre. Señor, dile. Quiero que tú verdaderamente te muestres, quiero ser tu hijo, quiero honrarte, quiero amarte, quiero obedecerte. Aumenta mi fe para perseverar, aumenta mi fe para seguir en medio de las aflicciones. Dame identidad, revela mi identidad de hijo para permanecer a través de las dificultades y conocer que eres tú el que me llamó, el que me sostiene, el que me preserva, el que me cuida, el que me da cobertura y el que me hace verdaderamente libre. Yo declaro en el nombre de Jesús que cadenas se rompen en tu vida, ataduras se rompen en tu vida, aún cosas que tú pensabas que eran imposibles de romper, se rompen en el nombre de Jesús. Y declaro libertad sobre tu casa, libertad sobre tu familia, aún libertad sobre tus finanzas. Declaro que milagros de libertad se manifiestan en tu vida, de libertad en todo sentido para ti. Si tú lo crees, si tú crees esta palabra, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre de toda atadura, sé libre de todo pecado, sé libre de todo miedo, sé libre de toda cadena, de toda culpa, de toda condenación en el nombre de Jesús. Y a partir de ahora te desafío a que todos los días busques a Dios para que día a día vivas en santidad, vivas en comunión con Él, vivas en una vida de victoria, vivas en una vida en aumento. En el nombre de Jesús sea hecho para ti. Amén y amén.